transmitiendo en vivo. Agradecemos a nuestros amigos del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y Ecuador y de Falconi Puig Abogados por su valioso apoyo con estas propuestas de charlas con las que mantenemos informados y actualizados a nuestros socios y comunidad en general. Nos acompañan en esta ocasión los doctores Cristina Trujillo, primera vocal principal del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y Ecuador, Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y Ecuador, María Isabel Machado, directora de Compliance en Falconi Puig Abogados, y Jorge David Uribe, asociado senior y director de la práctica tributaria en Falconi Puig Abogados. Al final de sus participaciones, ellos van a dar respuesta a las preguntas que nos darán llegar de la audiencia que se ha conectado esta tarde. Enseguida tengo el honor de ceder la palabra a la doctora Cristina Trujillo. Muy buenas tardes, muchas gracias por el día de hoy tener esta oportunidad nuevamente de compartir con la Cámara de Comercio de Quito. Quiero darle un agradecimiento profundo a nuestro querido amigo Patricio Alarcón y a ti, Rebequita, que tan amablemente siempre podemos compartir con estos espacios tan interesantes. Tenemos que seguir hablando de esta ley de reactivación económica y efectivamente hablar de cumplimiento en esta época de crisis, en esta época que estamos viviendo, esta emergencia sanitaria, es importante. Hay aspectos fundamentales de nuestro accionar como empresas, como entes generadores de esta productividad que hoy tenemos que cuidar mucho más que antes. ¿Qué es el cumplimiento? El día de hoy tenemos la experiencia de profesionales que han sabido manejar este tema del cumplimiento, del compliance, que estamos obligados todos a hacerlo de una manera mucho más efectiva cuando estamos en una época de crisis. Quiero darle la bienvenida, como tú ya lo dijiste, Rebequita, a una especialista en cumplimiento legal, que es María Isabel Machado, quien tiene vasta experiencia en el tema del cumplimiento legal y es parte del departamento jurídico de Falconi Puig. María Isabel enfoca su práctica en la asesoría de compañías nacionales e internacionales, así como en organizaciones sin fines de lucro, desde su proceso de incorporación hasta la asesoría del día a día en el desarrollo del negocio. Actualmente se enfoca en el establecimiento de programas de compliance o cumplimiento normativo dentro de las organizaciones, a fin de establecer una cultura de cumplimiento e integridad dentro de las mismas. María Isabel cree en la importancia de creer en las organizaciones íntegras para garantizar la sostenibilidad, que es lo que hoy tenemos que mirar y velar en esta época de emergencia sanitaria. María Isabel nos va a dar un enfoque de lo que es el cumplimiento legal dentro de las organizaciones. María Isabel, bienvenida. Te damos la bienvenida a esta nuestra casa, la Cámara de Comercio de Quito. Muchas gracias, Cristina, por esa presentación. Y como tú bien mencionas, muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Quito y a las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, como tú lo mencionaste, vamos a hablar ahora sobre los programas de cumplimiento normativo o compliance. Vamos a dar una breve introducción de lo que es, se lo puede establecer como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas del cumplimiento normativo, tanto el impuesto por las autoridades y también el que la misma organización lo asume por voluntad propia, ya sea por los valores que tiene la organización o su código de ético, y también por las normas a las que se acoge al formar parte de alguna organización o de algún gremio sectorial. ¿Para qué nos sirven estos sistemas de compliance o programas de cumplimientos? Nos sirve para dar una garantía o garantizar que la organización tiene transparencia, integridad y al mismo tiempo la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que hacemos es una prevención de los riesgos. ¿Cómo nos podemos organizar dentro de estos programas de cumplimiento? Tenemos un marco general e internacional que pueden ser las normas ISO. Una de las principales con las que se ha basado estos sistemas son la 37001, que es un sistema de gestión antisoborno. También tenemos la ISO 19600, que en este caso no es una norma certificable, pero sí nos sirve como guía para poder implementar estos sistemas de compliance. Y la misma que esperamos que en octubre ya se modifique y podamos tener la 37301, que es un sistema de compliance ya certificable a que las organizaciones pueden someterse voluntariamente. Como una breve explicación de cómo funcionan estos sistemas o esta normativa ISO, nos basamos en tres pilares principales, que es el planeamiento,
el acompañamiento y el liderazgo, que vamos enfrentando en distintas fases. La primera es una verificación o identificación de la normativa que afecta a la organización. De ahí vamos a hacer una evaluación de los riesgos que puede tener la organización por esta normativa a la que se ve sometida. De ahí hacemos una creación de la política de compliance para poder hacer frente a estos riesgos. También tenemos una fase de comunicación y capacitación para todos los miembros de la organización, para que sepan de qué se trata estos programas de compliance, cómo tienen que aplicarlos y obviamente cómo van a prevenir los riesgos que van a verse enfrentados. Y a su vez, un último paso, lo que hacemos es una evaluación del programa de compliance, ver si es que está funcionando en verdad, si es que está mitigando los riesgos a los que se ve afectada la organización, y también en caso de cambio de la normativa, cómo tenemos que ajustarlo para que pueda ser un programa de compliance eficiente. Estos programas lo podemos adaptar en distintas áreas del negocio para poder enfrentar distintos riesgos. Puede ser, por ejemplo, un programa de compliance penal, un programa de compliance en la parte de competencia o actividades anticompetitivas, y en algunos casos también podemos verlo en la prevención de lavado de activos, que afecta a varias actividades económicas. Y a su vez también se puede implementar en distintas áreas del mismo negocio, como va a hablar a continuación también Antonio y Jorge David en la parte financiera y en la parte tributaria. Como vamos a ver más adelante en la siguiente lámina, por favor, Andrea, estos programas de compliance nos basamos en la parte de prevención, detección y gestión de los riesgos. Sí, por la situación en la que nos encontramos ahora por la emergencia sanitaria, consideramos que es importante incluir dos aspectos más dentro de este sistema, que va a ser el de responder y el de adaptarse a estas nuevas circunstancias en las que se va a ver enfrentada la organización. Y así nosotros vamos a tener unos programas de compliance más resilientes, es decir, una resiliencia operacional por parte de las organizaciones, y que vamos a analizar en 4 ejes principales, como los vamos a ver más adelante. La siguiente lámina, por favor. Los principales 4 ejes que vamos a analizar, que van a ser los de los colaboradores, los de los terceros, la estructura que va a tener la organización y la parte financiera. En los colaboradores, lo que tenemos que estar nosotros ya identificando por esta etapa de emergencia sanitaria son cuáles son nuestros colaboradores críticos, tanto por la actividad o la función que realizan en nuestra organización y que no podrían tener alguien que les reemplace tan fácilmente, y también por la situación de salud, que pueden ser personas vulnerables actualmente, no solo por la vulnerabilidad propia, sino también por terceros que puedan estar bajo su dependencia. Aquí también es importante establecer los protocolos de seguridad y también para el teletrabajo. ¿Por qué me menciona aquí el teletrabajo? Porque algunas de las organizaciones se han visto a implementar esta modalidad de trabajo de forma repentina, prácticamente de un día para otro, y es importante que los colaboradores sepan cómo tienen que trabajar vía remota, cuáles son las seguridades que tienen que tomar para las nuevas actividades que están realizando, y también el cuidado que tienen que dar a los equipos o herramientas que le entrega la organización. El segundo eje que vamos en el que se debe analizar es el de los terceros o stakeholders, que principalmente nosotros lo vemos en la parte de clientes y proveedores. Aquí también tenemos que identificar nuestros clientes y proveedores críticos. Clientes, es decir, aquellos que pueden tener un mayor porcentaje de nuestra facturación, y los proveedores en relación a la cadena de suministros, cuáles son los bienes o servicios que nos pueden estar proveyendo, y que en caso de que ellos no lo puedan hacer, cómo va a afectar a nuestro negocio. Aquí también tenemos que conocer cuáles son los programas que ellos están implementando para poder hacer frente a la crisis en la que se encuentran actualmente. Y también aquí tenemos que hacer una revisión de los contratos que estamos manejando tanto como clientes y proveedores, para establecer si es que hay cláusulas, por ejemplo, de fuerza mayor, también de penalidades por incumplimiento tanto parcial o total del contrato, y también si es que se han establecido cláusulas de cláusulas penales o de penalidades en caso de incumplimiento. Un tercer eje que vamos a revisar, que se debe revisar, es el de la estructura. Aquí principalmente lo que vamos a ver es en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque hemos visto que la mayoría de las organizaciones está dando este salto o esa transformación digital. Aquí tenemos que ver si es que tenemos unos servidores eficientes de que puedan afrontar este teletrabajo.
y tenemos protocolos de ciberseguridad por los ataques a los que se pueden ver vistos las organizaciones, principalmente por el teletrabajo que están haciendo sus colaboradores. Si tenemos programas de antivirus totalmente actualizados e implementados en cada uno de las herramientas de trabajo. Y uno principal que vamos a ver, que la mayoría de organizaciones tienen que verse enfrentadas en la próxima semana al cambio de semáforo amarillo, es la adecuación del espacio físico de la organización. Es decir, si es que tenemos el distanciamiento, podemos aplicar el distanciamiento social que nos exige, si es que tenemos unos protocolos de higiene y de sanitización, también una señalética que se tiene que incluir en cada uno, en los espacios de la organización. Y también lo que vamos a ver aquí es la vigilancia o el monitoreo normativo de estas nuevas regulaciones que se han desarrollado por causa del COVID-19. Y aquí también lo que vamos a implementar es en las organizaciones que ya tengan estos programas de compliance o de cumplimiento, el monitorear de que sí sean unos programas efectivos. Y en la parte financiera tenemos que ver una mayor refuerzos en los controles anticorrupción, revisar las pólizas de seguros que las tenemos en estos momentos y también el cumplimiento de las normas tributarias principalmente. Aquí ahorita vamos a ver de este análisis que hemos hecho cuáles son los riesgos a los que se va a ver enfrentadas la organización. Principalmente va a ser el riesgo contractual. Tenemos que hacer un cálculo del impacto que puede causar un incumplimiento dentro de la organización. Es decir, vemos la probabilidad de que suceda y el impacto que puede causar. Ya puede ser por una multa que se nos pueda imponer o también porque por la otra parte que no puedan cumplir con nosotros contratos que afecten a nuestro negocio. El riesgo normativo, aquí es uno de los principales que nosotros estamos viendo. Algunas personas, organizaciones pueden creer que como se están flexibilizando los plazos de cumplimiento de las obligaciones, también se está flexibilizando el control a las organizaciones y esto no es así. Lo que está pasando es de que, como bien se menciona, se han flexibilizado los plazos, pero una vez de que pasen esta situación de emergencia, las autoridades van a realizar de todas maneras los controles que han venido realizando. Entonces aquí es importante que estemos actualizados de la nueva normativa que se está emitiendo, que son regulaciones temporales y cómo las estamos aplicando en la organización. Actos de corrupción, principalmente los podemos ver afectados por los que pueden cometer nuestros colaboradores, que se pueden ver en la situación de que qué es más beneficioso, por ejemplo, ver mis intereses como miembro de la organización o de la organización y aceptar ciertos regalos o que puedan beneficiarlos a ellos por ciertos pagos o tributos que puedan realizar. Y el laboral es el incumplimiento que pueda tener la organización con las obligaciones con sus empleados. Y el principal que vamos a ver a continuación, para mí en estos momentos, puede ser el de la ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Que la mayoría de las organizaciones como hicimos este salto de hacer nuestro negocio mucho más digital, lo que podemos vernos propensos es a ciberataques, que los principales ahora que se han aumentado en los últimos 3 meses es el phishing, son las brechas de seguridad por hackeos, bloqueos de nuestros sistemas operativos, suplantación de identidad, fraudes en línea y el farming, es decir, que nos redirige, al momento que nosotros queremos ingresar a una página web, nos redirigen los dominios a ciertas páginas o sitios peligrosos. Y uno de los mayores también riesgos que vamos a ver ahora y que vamos a ver si es que las organizaciones en verdad están preparadas es el tema de seguridad y salud ocupacional. Es el que no tengan unos protocolos de prevención de contagio eficientes y no hayan tomado las correspondientes medidas para garantizar la salud y evitar la propagación del virus dentro de la organización. Vistos estos riesgos a los que se ve afectada la organización, es importante que tengamos presentes cuáles son unas recomendaciones que podríamos darles en este momento. La principal recomendación, como le hemos mencionado, va a ser un mapeo de riesgos contractuales, es decir, hacemos una auditoría de los contratos que tenemos en este momento, en qué estado de ejecución están, y también establecer algunos posibles escenarios por posibles incumplimientos, ya sea que si tenemos una penalidad ya preestablecida o cuál pueden ser las sanciones, por ejemplo, para la parte administrativa por incumplimiento de nuestras obligaciones. La otra recomendación es establecer unos protocolos de ciberseguridad efectivos.
reforzar nuestros programas antivirus y servidores y socializar estos protocolos de ciberseguridad con nuestros colaboradores, especialmente para la parte de teletrabajo, que sepan cómo manejar o cómo proteger la información que ellos tienen, que no solamente es información de la organización en sí, sino también de los clientes, de sus proveedores y de los mismos colaboradores, que es información sensible y confidencial, que puede hacer mucho daño a la organización y a terceros. Una última recomendación sería realizar estos due diligence mucho más seguidos, tanto a nuestros clientes y proveedores y también a las futuras contrataciones de colaboradores que vayamos a tener, para saber cuál es la situación en la que están nuestros clientes y proveedores y que puedan ver afectados o pueda afectar a nuestra organización. Teniendo en cuenta cómo funcionan estos sistemas de compliance o de cumplimiento normativo, considero que es importante también ver cuáles son los beneficios de tener estos programas. Uno de los principales beneficios, como vamos a ver a continuación, es que vamos a tener una mayor reducción de costos. ¿Por qué? Porque tenemos identificados los riesgos a los que se va a ver enfrentada la organización y al momento de poder prevenirnos vamos a reducir los costos que vamos a tener en la organización. Y el principal para mí es que nos permite ser unas organizaciones que nos podemos adaptar mucho más fácil al cambio, porque tenemos ya estos protocolos y políticas que nos ayudan a adaptarnos a estas nuevas situaciones. Y en estos momentos de cambio, que tenemos que reaccionar mucho más rápido por la innovación, por ejemplo, de nuestros servicios o de los productos que vamos a realizar, lo que nos va a servir es de que podamos tener una respuesta mucho más efectiva, el acompañamiento de un oficial de cumplimiento que nos va a ayudar a dar esta respuesta siempre en cumplimiento de la normativa y que nos va a ayudar principalmente a mitigar estos riesgos, pero a poder continuar con nuestro negocio sin que tengamos que paralizarlo por este miedo a los nuevos riesgos que nos podamos ver enfrentados. Y obviamente también evitar posibles sanciones por parte de la administración, que pueden ser sanciones administrativas, y también pues, sanciones penales en algunos casos, teniendo presente que ahora ya las personas jurídicas también pueden tener esta responsabilidad penal. Y un eximente, como lo podemos ver en otras jurisdicciones, donde ya los programas de cumplimiento sirven para un eximente de responsabilidad. Y, por ejemplo, también en otras jurisdicciones como la Argentina, que nos sirve también como uno de los requisitos para que nuestras organizaciones puedan participar en procesos de contratación pública. María Isabel, te queda un minuto, por favor. Sí, perfecto, acabo de terminar, Cristina. Gracias. Espero que haya sido de su interés esta participación. Excelente, mi estimada María Isabel, lo que tú acabas de decir, el cumplimiento enfocándose en los diferentes aspectos que tenemos las organizaciones, en el aspecto clientes, proveedores, trabajadores y el cumplimiento legal, sin olvidarnos de que nosotros vivimos un marco regulatorio y que las diferentes entidades tenemos que cumplir con diferentes campos legales, con diferentes leyes y hay que hacerlos de manera correcta. El cumplimiento legal es importante y tú tomaste algo muy, yo digo, fundamental. Incluso mirar si se puede tener alguien que nos pueda ir monitoreando cómo está dándose ese cumplimiento, sea un interno, sea un externo, alguien que controle nuestro compliance legal. Quiero darle el paso al doctor Antonio Trujillo, quien representa al Colegio de Contadores, es su presidente, y además representa a una firma internacional de gran prestigio como es Nexia Internacional. Es doctor en Contabilidad y Auditoría, máster en Administración de Negocios, posee 28 años de experiencia en áreas de auditoría, contabilidad, precios de transferencia, administración de riesgos, implementación de NIFs, consultoría financiera y gerencial. Profesionalmente está vinculado a una de las mayores firmas de auditoría globales y con el sistema financiero ecuatoriano. Actualmente es socio de Nexia Internacional Ecuador y presidente del directorio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Antonio, bienvenido. El tema que tú vas a hablar es el cumplimiento financiero. Las entidades tenemos que cumplir con obligaciones como es una presentación adecuada y razonable de nuestros estados financieros. Hoy por hoy, nuestros estados financieros deben reflejar exactamente cuál es nuestra situación económica y financiera. Incluso hay normas especializadas, normas internacionales, tanto de auditoría como de contabilidad, en la que incluso hablan de eventos subsecuentes. Antonio, queremos escuchar
¿Qué debemos cumplir en esta área financiera? Porque el incumplimiento financiero también nos puede causar problemas, y problemas reales incluso de no tener una información transparente de que sigamos siendo un negocio en marcha. Bienvenido, Antonio, y háblanos sobre el cumplimiento financiero en esta época de crisis. Muchas gracias, Cristina. Felicitaciones al expositor anterior. Yo les voy a hablar un poquito del impacto que podría tener un incumplimiento desde el punto de vista financiero contable. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Muy bien, bueno, debemos, ante la anterior, por favor. Muy bien, yo digo que las empresas exitosas hoy en día, las que tienen un buen gobierno corporativo, tienen definitivamente procesos que le permiten cumplir con todas sus obligaciones financieras, legales, tributarias, sociales, de medio ambiente en general, como ya nos manifestaron anteriormente. Yo digo, el riesgo de incumplimiento para las organizaciones no solo tiene un impacto desde el punto de vista económico o de la reputación de la empresa. Sin duda que las empresas que no tienen buenos procesos de cumplimiento van a ver encarecidos sus costos de operación. La no observancia de leyes, regulaciones, normas contables pone en riesgo la continuidad de cualquier negocio. Siguiente, por favor. En el Ecuador debemos entender algo, que las bases contables utilizadas para preparar, para producir estados financieros son las normas internacionales de información financiera. Estas normas, yo diría, son un conjunto de principios, bases, que tienen que ser aplicadas de forma estricta por las compañías que han decidido adoptar esta normativa. Ese cumplimiento estricto tiene como un propósito, lograr que la información financiera que generan las diferentes entidades sea razonable. Razonable quiere decir que los usuarios de estas entidades financieras puedan tomar decisiones adecuadas sobre esa información. Razonables quiere decir que esos estados financieros están libres de omisiones, errores o irregularidades de importancia relativa. Ese es básicamente el objetivo que tienen las normas. Y si queremos lograr ese objetivo, entonces necesitamos de un cumplimiento estricto de esta normativa. Siguiente, por favor. La NIF, yo diría, hay que recalcar algunos aspectos relevantes. ¿Sí? Yo digo, cuando nosotros aplicamos de forma adecuada las normas internacionales de información financiera, entonces las transacciones que vamos a reflejar en los estados financieros van a contener esencia y realidad económica, que es un aspecto muy importante que sobre todo hoy en día le preocupa a muchos entes de control dentro del Ecuador, que las transacciones que se registren en las compañías tengan esencia económica. Por otro lado, es importante mirar un principio que se conoce como devengado y que es la base de la contabilidad financiera. Y este principio requiere que todas las transacciones que se producen en un ejercicio económico se registren en este ejercicio económico. Desde este punto de vista, las entidades tienen que desarrollar controles, ¿sí? Programas de monitoreo, sistemas de monitoreo que permitan a las compañías tener una certeza razonable de que todas las transacciones están registradas en el periodo que corresponden y que no han existido omisiones. Recuerden, cuando una entidad difiere un hecho que ya se encuentra realizado, entonces eso se considera un error y en algunos casos podría inclusive ser interpretado como un fraude. La contabilidad financiera no permite el diferimiento de ingresos, costos y gastos que ya se han producido en un año. Por otro lado, debemos observar que cuando registramos ingresos, sí tenemos que tener una certeza que los costos asociados a ese reconocimiento de ingresos estén registrados en la contabilidad. Una de las omisiones que se cometen en muchas ocasiones es que las compañías registran el costo y el gasto, pero de pronto se olvidaron de registrar el ingreso asociado. O viceversa, reconocen un ingreso y no existe ningún costo o gasto asociado. Cuando no se producen esta asociación que requiere la norma, entonces es cuando se cometen errores, omisiones, que al final del día terminan teniendo consecuencias tributarias. Un aspecto importante, sobre todo que se debe considerar en el cierre del año, es el uso de estimaciones. Las estimaciones contables son fundamentales para que los estados financieros se presenten de forma razonable. Hoy, sin duda, como efectos de la crisis que estamos pasando en los actuales momentos, yo creo que estas estimaciones van a ser un aspecto crítico, un asunto crítico para todas las organizaciones. Si van a tener que aplicar mucho su juicio profesional y van a tener que sustentar muy bien
cómo estas estimaciones se realizaron. Son un punto que hoy, sobre todo en este año de crisis, tendrá que ser considerado por los administradores, por los gerentes, por los accionistas de las diferentes entidades. Siguiente. Perfecto. Definitivamente, si queremos estados financieros razonables, el cumplimiento tiene que ser estricto. Las compañías tienen que preparar listas de chequeo, ¿sí?, que permitan vigilar este cumplimiento. Y desde luego deben incorporar procesos de control interno, de monitoreo, que garanticen que ha existido un cumplimiento adecuado. Sí, algunos aspectos que debemos tener en cuenta para estas listas de chequeo. Uno es el precio de la transacción. ¿Sí? La valoración de una transacción, la medición de una transacción resulta ser un aspecto relevante en cualquier proceso de monitoreo. Segundo aspecto, la compañía debe asegurarse que esa transacción contenga esencia económica. ¿Sí? En función de esa esencia económica, se va a determinar lo adecuado del registro contable. Y desde luego, toda transacción debe contener una forma legal, ¿sí?, y debe haber un estricto cumplimiento de la parte tributaria. Las compañías deben elaborar listas de chequeo para tener un control adecuado. En la fecha del balance o de manera posterior al registro de la transacción, entonces entramos con el tema de las estimaciones, ¿sí? Y tenemos que efectuar sobre todo procesos de valoración para los diferentes grupos de activos. Hoy va a ser un asunto, yo digo, fundamental, el poder tener, por ejemplo, un buen proceso de estimación de pérdidas o de deterioros, tanto en inventarios, en instrumentos financieros, en activos fijos, sobre todo para mirar o poder cuantificar los efectos que esta crisis va a tener en los estados financieros de las compañías. Desde luego, siempre debemos asegurarnos de que existe esencia económica, que el registro contable sea el adecuado y, desde luego, cumplir con todos los requisitos legales. Si realizamos una estimación y esta no es aceptada por la autoridad tributaria, ¿sí?, entonces tendrá que registrarse el correspondiente ajuste en la conciliación tributaria y, de ser el caso, el cálculo del impuesto diferido correspondiente. Siguiente. ¿Cuáles son algunos de los aspectos claves, yo diría, para el cierre de este año y que debemos de tener en cuenta? Uno, desde el punto de vista de activos financieros, lo primero que debemos mirar es que exista una clasificación adecuada. La NIB establece 3 categorías para en full, que es costo amortizado, valor razonable con cambios en resultados y valor razonable con cambios en ORI. Uno, debemos asegurarnos que los activos financieros, los instrumentos financieros, perdón, se encuentren bien clasificados. Si es que soy una pymes, básicamente solo tenemos 2 categorías de clasificación, que es corto amortizado y valor razonable con cambios de resultados. Siguiente. Un punto fundamental como resultado de la crisis que estamos viviendo, yo creo que hoy vamos a tener que diseñar buenos procesos o mejorar el proceso que tenemos para evaluar deterioro. ¿Sí? Y claro, aquí tenemos 2 modelos, un modelo para pymes de pérdidas incurridas, que básicamente es un modelo que se basa en evidencia objetiva. Si existe evidencia objetiva de deterioro, se tiene que reconocer la pérdida. Hoy vamos a tener que tener un proceso de calificación de activos, yo digo, mucho más rígido que en años pasados, ¿sí?, para no equivocarnos. Al final, los estados financieros deben reflejar realidad económica. Y por otro lado, desde luego, vamos a tener que establecer un modelo, vamos a tener que hacer ajustes a nuestros modelos de pérdidas esperadas. Y vamos a tener que mirar si es que ha habido cambios significativos en cuanto al riesgo de crédito, ¿sí?, en cada una de las fases que establece este modelo. Y desde luego, si es que aplicamos el modelo simplificado, que es para cuentas por cobrar comerciales o cuentas por cobrar por arrendamientos operacionales, entonces también tenemos que mirar que ese modelo simplificado realmente cumpla con lo que la norma establece. Siguiente, por favor. En el tema de inventarios, bueno, aquí tenemos un modelito de pérdida esperada, sí, que básicamente es un modelo que se basa en base a tendencias estadísticas, considerando factores de riesgo futuros que puedan afectar la pérdida de la compañía. Siguiente, por favor. Acá tenemos en el siguiente modelito de evidencia objetiva, de análisis de pérdida bajo el modelo de evidencia objetiva. ¿Sí? Siguiente.
Y luego tenemos, claro, el tema de inventarios. Yo creo que muchas compañías sin duda van a tener impactos significativos. Hemos pasado básicamente con una para. Gran parte de empresas no han podido comercializar sus inventarios. Seguramente algunas compañías están con stock altos y hay que tomar en cuenta que hay inventarios que perecen, hay inventarios que están pasando de moda, hay inventarios que están ya quedando caducados. Entonces, claro, aquí el tema de un tema muy importante en donde vamos a tener que poner mucho esfuerzo definitivamente son en los análisis que hagamos de los inventarios. Aquí podemos básicamente hacer 3 pruebas fundamentales para ver cuál ha sido la exposición que ha tenido la compañía a pérdidas por deterioro. Aquí podemos hacer una prueba de BNR, que es básicamente mirar que el costo de los inventarios no exceda el valor neto realizable. Podemos hacer una prueba de rotación de inventarios, una prueba de caducidad, y podemos estimar realmente qué es lo que está pasando ya con este rubro. Sí, aquí el cumplimiento estricto de la norma, el diseñar buenas pruebas de control, resulta, yo digo, determinante. Siguiente, por favor. Acá tenemos unos modelitos. Este es un modelo para hacer, por ejemplo, BNR, ¿sí? Que son básicamente modelos sencillitos que se pueden implementar en cualquier compañía. En la siguiente lámina vamos a ver un modelo en cambio de rotación, entonces para hacer un cálculo de rotación. Y abajo un modelo de caducidad. Claro, para caducidad debemos tener un lote, una fecha de vencimiento y tenemos que mirar qué dice la política de la compañía al respecto y qué dice también el mercado. Por ejemplo, si soy un laboratorio farmacéutico y tengo un medicamento que ya está a 1 año de su vencimiento, seguramente ya no se puede vender y tiene que provisionarse en la totalidad. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los ingresos, hoy tenemos un modelo que se basa en 5 pasos. Este es un modelo que se basa en el control. Y tenemos por otro lado un modelo para pymes, que es un modelo que se basa en la transferencia de riesgos y beneficios. El modelo que se basa en la transferencia de control es un modelo que se basa en 5 pasos, ¿sí? Donde vamos a tener que, yo digo, tenemos que tener un cumplimiento estricto porque tenemos que primero mirar cuál es el inventario de contrato que tenemos. Aquí hoy en día, yo diría, tenemos un riesgo alto. Hoy está pasando de que algunas empresas están entrando en default, ¿sí? Están incumpliendo sus contratos y el incumplimiento de contratos puede tener un efecto en 2 vías, o sea, desde el punto de vista del ingreso y también desde el punto de vista del costo. Entonces, hoy vamos a tener que hacer un inventario de contratos, vamos a tener que mirar cuál es el cumplimiento que vamos teniendo. Entonces, vamos a tener que identificar contratos, identificar las obligaciones que están comprometidas en esos contratos para ver si es que las vamos a cumplir de forma adecuada. Y claro, aplicar los 5 pasos que establece la norma. Aquí, aparte de la identificación de los contratos, siguiente, por favor, vamos a tener que hacer un análisis, yo diría, muy detenido, sobre todo de aquellos efectos que pueden afectar al precio de la transacción, lo que se conoce como precio variable. Y vamos a mirar en cada uno de esos contratos todos los efectos que podemos tener por devoluciones, por descuentos, garantías, incumplimientos que puedan afectar definitivamente al ingreso. Y claro, hoy, sobre todo el efecto que puedan tener las devoluciones puede ser importante. Hoy todas las compañías están pidiendo descuentos, que dame descuento del 20, del 10, del 15, del 30. Entonces, el impacto que vamos a tener en el precio de la transacción puede ser enorme. Y claro, y considerar otros aspectos como la existencia de pasivos por ingresos diferidos o pasivos de contratos, en el caso de que no hayamos tenido, no se haya prestado el bien o se haya transferido el bien o se haya prestado el servicio. Siguiente, por favor. Y claro, y como último aspecto, sí debemos tener en cuenta que existen estimaciones que tienen que también ser miradas. Hoy tenemos impactos significativos con costos laborales. Entonces, claro, con costos como la jubilación patronal, el desahucio, tenemos que mirar otras provisiones que tengan que ser registradas, sobre todo en el cierre. Y un aspecto que es importante, que creo que este año va a ser un año diferente para el cierre tributario. Entonces vamos a tener que tener un proceso de cierre fiscal con un cumplimiento, yo digo,
muy estricto, vamos a tener que elaborar pruebas de cierre tributario, ¿sí? Que garanticen que el impuesto en este año sea calculado de forma adecuada. Y claro, en ese cierre tributario también tenemos que aplicar el método del pasivo basado en el balance para que no existan problemas. ¿Sí? Recuerden que la aplicación del método del pasivo basado al balance y el cierre, el proceso de conciliación tributaria, hoy son un proceso simultáneo que se tiene que realizar. Y al final, por ejemplo, en la última hojita de la presentación, tenemos un modelito del método del pasivo basado en el balance que nos permite calcular los impuestos diferidos, los activos y pasivos por impuestos diferidos en este año. Yo creo que hoy un tema que vamos a tener que evaluar y que vamos a tener que hacer un análisis es si es que realmente vamos a poder recuperar o no estos activos por impuestos diferidos que se registraron en el año 2019. Claro, si la base imponible de este ejercicio 2020 va a ser cero y la del siguiente va a ser cero, entonces imagínense, vamos a tener que hacer un tremendo análisis y vamos a tener que reversar todos aquellos impuestos diferidos que la compañía no va a poder recuperar, definitivamente. Bueno, quiero agradecerles y darle el paso a Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues tu tema es importante y yo creo que fundamental que nuestros estados financieros puedan ser medidos, puedan ser definitivamente controlados bajo lo que es la realidad objetiva y la realidad que hoy pues estamos viviendo. Hacer estas pruebas importantes de cumplimiento en el ámbito financiero es fundamental para las organizaciones. Información clara y transparente. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro querido Jorge David Uribe, quien es asociado senior de Falconi Puig y es director del departamento tributario. Jorge David tiene una vasta experiencia, muchos años de experiencia en el ámbito empresarial y es en la área de derecho tributario, consultoría y asesoría tributaria en el sector bancario, planificación fiscal empresarial y familiar, precios de transferencia, estrategia y planificación y defensa de glosas, consultoría empresarial, bancaria y fiduciaria. Ha generado su experiencia profesional como senior director partner de Andersen Tax and Legal, director del área tributaria, socio de impuestos de More Steven Profile Consultores, director también del área tributaria, asesor del Grupo Financiero Popular, entre otros pues, puestos de gran importancia que él ha venido manejando durante su vida en el ámbito empresarial. Jorge David, vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, el cumplimiento tributario. ¿Cómo cumplir en esta época de crisis? Porque nuestras obligaciones tributarias no han parado. Tenemos un marco regulatorio vigente, tenemos una ley tributaria muy importante y también tenemos varias disposiciones que ha sacado la autoridad de control. Pero sobre todo también es mirar un poco aquellos beneficios que podemos generar hoy, que más que nunca necesitamos esa liquidez que las sociedades, las empresas, las personas naturales, el sujeto pasivo en general, necesitamos en esta época de crisis. Estimado nuestro querido amigo Jorge David Uribe, comenzamos contigo. La última parte de nuestra charla, cumplimiento tributario. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches con todos. En primer lugar, un cordial agradecimiento a la invitación de la Cámara. Muy agradecidos por estar aquí nuevamente, la Cámara de Comercio. Gracias al Colegio de Contadores Públicos, TC Audit, mis compañeros panelistas. Esta noche queremos hablar de cumplimiento tributario. ¿Qué es el cumplimiento desde la perspectiva tributaria? Lo dijeron muy claramente ya María Isabel y Antonio. El cumplimiento permite diseñar una serie de programas técnicos, pero en el caso particular en materia tributaria, que permiten diagnosticar e identificar para hacer una planificación, corrección e implementación de esas correcciones, de esas mejoras, de esos posibles beneficios. Básicamente nos centramos en una serie de parámetros desde la perspectiva contable, tributaria y legal ecuatoriana, pero que tiene mucha relación con normas ISO tan importantes como la 37001 o la 19600, en donde nos dicen que se tiene que analizar todo nuestro entorno, empezando por nuestros proveedores, terminando por empezando por nuestros clientes, y debemos hacer este análisis. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los programas de cumplimiento en materia tributaria? Ya lo habíamos dicho.
diagnóstico y prevención de contingentes. Primero, lo primero que hacemos es un programa para diagnosticar y prevenir el contingente. El segundo es un diagnóstico y detección de esos contingentes, es decir, una vez que he diagnosticado para prevenir, diagnostico también para detectar. Una vez que detecto, implemento el sistema de control de cumplimiento tributario y en base a ese sistema de control desarrollo una gestión, es decir, entro ya a la táctica, a la ejecución de la gestión. ¿Para qué? Para responder al contingente si lo tengo y corregirlo, o para responder al posible contingente y prevenirlo, y finalmente para adaptarme, es decir, para adaptarme como empresa, para adaptarme como compañía. ¿A qué? Adaptarme a la realidad, a la ley, al control y al buen cumplimiento. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios nos trae el cumplimiento en materia tributaria? Sin lugar a dudas, muchos, pero básicamente empezamos porque tenemos una reducción de costos. ¿Por qué vamos a reducir costos? Efectivamente, porque nos vamos a evitar o vamos a entender claramente cuál es la forma adecuada, o vamos a aplicar claramente cuál es la forma adecuada para el cumplimiento tributario. Vamos a efectivamente optimizar los beneficios que la ley nos permite, que nos da beneficios tan importantes en esta época, que es crucial para reactivar las compañías, para adaptar las compañías, que es el segundo tema que estamos viendo en cumplimiento. Asimismo, nos permite evitar, tema importantísimo, sanciones administrativas, sanciones pecuniarias, intereses por mora, es decir, multas adicionales, y acciones penales por eventuales acciones que no se rijan al cumplimiento tributario. Y también nos permite este beneficio en materia de cumplimiento contar con las pruebas para demostrar o para que sean eximentes de responsabilidad ante un incumplimiento ante la autoridad de tipo administrativo, de tipo pecuniario e incluso de tipo penal. Siguiente, por favor, gracias. Algunos aspectos relevantes que tenemos que tomar en cuenta para el cumplimiento. En este caso me voy a referir para personas naturales o para familias. Más adelante vamos a tratar lo que es empresas. Pero, por ejemplo, para personas naturales y familias, que nunca podemos dejar de pasar, de plantear que siempre, o en la gran mayoría de los casos en nuestras empresas ecuatorianas, hay personas, hay familias que están siendo un espejo de su compañía. Entonces, veamos qué aspectos relevantes debemos tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Tenemos que tomar en cuenta que ha habido un cambio, una velocidad en la evolución de las medidas locales para personas naturales. Me refiero a las medidas locales, a las medidas implantadas en el Ecuador, a la normativa legal tributaria que en el Ecuador pone especial atención en las personas naturales. Estamos hablando, por ejemplo, en el 2007 de determinación presuntiva por incremento patrimonial injustificado, obligaciones de presentar en el 2009 declaración patrimonial, justificar o entender cuando se trata de enriquecimiento privado no justificado, es decir, se habla de identificar obligaciones de beneficiario efectivo, la persona última, natural, efectiva, beneficiaria de un derecho o de un beneficio, el anexo de sociedades sobre activos y pasivos, la multa por ocultamiento en el patrimonio en el exterior, y sin lugar a dudas las medidas antievasión y antielusión que ya está pidiendo el presidente de la República como parte de reforzar el programa de recuperación económica del país. Siguiente, por favor. ¿Qué otras medidas locales tenemos para el cumplimiento interno para personas naturales que el cumplimiento tributario nos ayuda a ver? Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el año 2007, con la Ley de Reactivación Económica, se está sancionando fuertemente a las personas que no declaren o transparentes, personas naturales que no declaren o transparentes su patrimonio en el exterior. Se reforman tarifas de impuesto a la renta, se eliminan exenciones de impuesto a la renta para distribución de dividendos y utilidades, entre otras. Siguiente, por favor.
¿Cómo, en cambio, en materia bilateral, cómo está evolucionando el análisis que debe ser foco de cumplimiento de las personas o de los especialistas que estemos revisando el cumplimiento en materia tributaria? En materia de doble tributación, tenemos efectivamente, por ejemplo, intercambio de información fiscal con Costa Rica en el 2016, se habla ya de intercambio de información con Suiza, que ya se ratificó, se han hecho convenios de doble tributación que aplican para personas naturales y también para personas públicas, por ejemplo, incrementando este tema. Tenemos convenios para transparentar información y para evitar doble imposición. Y tenemos que tener especial atención sobre esta normativa tributaria. Siguiente, por favor. ¿Qué también está pasando? Que hemos tenido muchísima velocidad y cambio en la evolución de algunas medidas multilaterales. ¿Qué estoy hablando de medidas multilaterales? Básicamente al Foro Global y a los convenios o a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que estamos viendo en este sentido? Que vamos a entrar, de hecho ya entramos en un reporte automático de información o un acceso a la información tributaria financiera de las personas naturales ecuatorianas. Obviamente ya hay una ley de sinceramiento fiscal o blanqueamiento patrimonial, perdón, hay un proyecto de ley que se quiso implementar en su momento y que es un requisito previo para poder intercambiar información de una manera efectiva. Ya tenemos leyes importantes como la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria y la famosa Ley COVID-19, que si bien está dejando de lado temas tributarios, está tratando temas importantísimos que tienen incidencia tributaria y en la cual se está pidiendo o se está reforzando el control anti-elusión y anti-evasión. Por favor, siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, en materia de empresas, del análisis de cumplimiento para diagnóstico, corrección, optimización y para evitar sanciones? Siguiente, por favor. En materia de empresas, bueno, tenemos que analizar todo lo que es partes relacionadas. Es muy importante cuando hacemos operaciones entre partes relacionadas, identificar que estemos cumpliendo en la esencia y también en el precio de transferencia, es decir, en la utilidad, margen o precio que estemos pactando entre partes relacionadas como si se tratara de independientes. Siguiente, por favor. Estoy poniendo solo algunos ejemplos en términos generales, pero hay que tener especial atención en cualquier transacción que se tenga con paraísos fiscales. Siguiente, por favor. Tenemos que analizar, esto es importantísimo, esto tiene especial atención, hay que tener especial atención. Existe una serie de normativas, de incentivos temporales y permanentes que se han incorporado a través de las distintas normativas legales, como el Código Orgánico de la Producción o la Ley Orgánica de Fomento Productivo, en donde, dependiendo de los sectores, dependiendo del tipo de industria o empresa, podemos aplicar, y en esta época de crisis debemos aplicar posibilidades de incentivos temporales y permanentes, precisamente que reactiven estos sectores. Siguiente, por favor. Tenemos que analizar todos los sectores económicos priorizados. Estoy simplemente listando algunos de ellos, pero de especial atención. Ejemplo, mucho hacia adentro, el turismo interno es de crucial importancia. Todo lo que es industria farmacéutica, etcétera, es absolutamente importante que identifiquemos y podamos instalar. Por favor. Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Siguiente, porque aquí simplemente estamos hablando de algunos sectores que tienen beneficios, que son muy importantes, pero el punto esencial que quería recoger era este tema. Siguiente. Siguiente.
¿Qué otros puntos a considerar debemos tomar en cuenta en nuestro due diligence, en nuestro cumplimiento tributario? Estoy hablando de muchos, pero estoy poniendo ejemplos tan importantes como enajenación de acciones, impuestos diferidos, ya lo mencionó Antonio, de especial cierre, de especial importancia para el cierre, los dividendos, la enajenación de inmuebles, rendimientos financieros, cómo se tratan las rentas obtenidas en el exterior, y ya lo mencionamos, ¿no? Gastos indirectos del exterior, pagos en aplicación de convenios de doble tributación, costos financieros, entre otros. Siguientes. Lo que quiero aquí es dejar claro qué es el objetivo final en materia de cumplimiento tributario. Número uno, el analizar y determinar la situación tributaria y patrimonial actual de la compañía. Identifico cómo estoy, qué contingentes financieros, tributarios o incluso penales puedo tener. Segundo, diseño una adecuada estructura legal y financiera para disminuir o eliminar este contingente, para corregir el cumplimiento tributario y para obtener los beneficios tributarios que hemos mencionado. Después de esto, ¿qué hacemos? Esta adecuada estructuración legal y financiera para efectos de declarar adecuadamente, reportar adecuadamente y, en caso de personas naturales, poder tener una transparencia, de empresas también, pero de personas naturales, en lo que es la aplicación del convenio de intercambio de información recíproca automático que ya se encuentra vigente. Bien, también nos permite el hacer este análisis siempre dentro de un contexto de protección a la información, es decir, a la privacidad, a la seguridad personal, a la familiar, y finalmente para un efecto de reportaje, es decir, de cumplimiento, declaración y control efectiva durante todo el año de la existencia de nuestra empresa, emprendimiento o compañía. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo un programa de cumplimiento? ¿Cómo se debe hacer? Es elemental, pero al mismo tiempo es profundo. Se necesita, lo primero, un convenio de confidencialidad para que se pueda entregar la información al grupo que está trabajando en su cumplimiento. Si es interno, me imagino que se lo debe tener. Si es externo, se lo debe hacer. Después de esto viene un requerimiento de información. Información clave en función de la experiencia contable, legal y tributaria que se tenga, y se hace un primer diagnóstico de la situación, se estructuran las alternativas de solución y corrección, posterior a esto se toma la decisión y se implementa, y finalmente se hace el mantenimiento, el control y el reporte para efectos de cálculo fiscal. Siguiente, por favor. Yo solamente quiero agradecer nuevamente a quienes gentilmente han compartido sus criterios y conocimientos y decirles, hay que hacerlo, tenemos que trabajar detalladamente en el cumplimiento tributario, por cumplimiento como tal, por beneficios tributarios y por todo lo que implica tener una marcha adecuada, especialmente en este momento de reinvención, de renacimiento para efectos de la economía ecuatoriana y de la sociedad. Muchas gracias. Excelente tu participación, Jorge David. Has topado los temas más importantes en el ámbito tributario, lo que es el cumplimiento en los diferentes puntos que la normativa fiscal nos exige a las empresas, pero también has hablado de temas importantes como son los beneficios o las deducciones especiales que podemos aplicar y que hoy en épocas de crisis pues es vital conocer y pues de alguna manera, y como siempre digo, utilizar esta normativa jurídica en el beneficio del contribuyente. Quisiera comenzar para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, que María Isabel, Antonio, nos dejen un mensaje claro y lógicamente también dándole la palabra luego a Rebequita sobre qué es lo, como frase final, como mensaje final, les diríamos a nuestros queridos participantes de la Cámara de Comercio en relación a los temas que hemos hablado. Un mensaje final, un mensaje que les quede marcándose y que puedan tomar esa decisión de que tener una política de cumplimiento en los diferentes ámbitos topados el día de hoy no es necesaria, sino hoy más que nunca vital. María Isabel, por favor. Gracias, Cristina. El mensaje que podría dar es de que veamos la implementación de estos programas de cumplimiento, de compliance en nuestras organizaciones como una herramienta más para la sostenibilidad de nuestras organizaciones y que veamos el papel de este oficial de cumplimiento más como, no tanto como alguien que nos diga qué no podemos hacer, sino alguien que nos va a acompañar en nuestro negocio y nos va a ayudar a saber cómo hacerlo y siempre yendo en el cumplimiento de la norma,
no solo por cumplir la norma, sino porque va de la mano de los valores de nuestra organización. Perfecto. Vamos a Antonio con un mensaje claro de lo que tenemos que hacer, sobre todo la parte financiera, los contadores, la gerencia, en la importancia del cumplimiento en el ámbito financiero. Muchas gracias a todos. Sin duda yo creo que el cumplimiento hoy en día va a ser determinante para que las compañías puedan superar la crisis y va a ser determinante para que puedan supervivir y mantenerse en el tiempo. Yo creo que solo logrando un buen cumplimiento, las compañías van a lograr mejorar su reputación, mejorar sus procesos y sobre todo el cumplimiento permite también optimizar y reducir costos. Gracias. Jorge David, tú que lo has dicho con tanta claridad el tema tributario, pero siempre es motivador escucharte sobre el tema impositivo, sobre todo por la capacidad que tú tienes de manejar nuestro marco regulatorio interno, así como también los marcos regulatorios del exterior. Topaste un tema muy interesante, incluso para mí es un tema apasionante, como son incluso el uso correcto de los convenios para evitar la doble tributación. Jorge David, danos un mensaje importante para que todas estas personas del sector empresarial, todas estas, hablemos, contribuyentes que nos están escuchando, tengamos claro qué es el cumplimiento tributario y ese mensaje que nos quede grabado en nuestra cabeza sobre un tema de gran importancia, como tú lo has dicho. El cumplimiento tributario lo podría resumir, Cristina, como una bitácora de derechos y obligaciones en materia legal, en materia financiera y en materia tributaria. Y al ser una bitácora, al ser una guía y al tener una serie de expertos integrales, no puede ser solo, sino integrales que verifiquen, que revisen este cumplimiento, y hablo nuevamente, derechos y obligaciones, cumplir bien, pagar bien, derechos, optimizar dentro de los beneficios que la propia ley ha dado para efectos de reactivación de las empresas, de beneficiar ciertos sectores, y cumplir y sacar nuestra empresa evitando costos, evitando sanciones y optimizando los recursos que tan escasos son ahora en función de todos los que forman la compañía y en función del país. Así es que mi mensaje es, deben hacerlo, no es un tema que se lo debe dejar de lado. Hoy más que nunca hay que estar organizados y enfocados. Gracias nuevamente a todos por favor. Gracias Jorge David, me parece muy interesante. Tenemos unas 2 preguntas y creo que estamos con el tiempo justo. Sí, así es, doctora. Perdón que le interrumpa. La primera pregunta va para María Isabel Machado. Si aún no se tiene aprobada la Ley de Protección de Datos y un reglamento, ¿cuál será la pauta a seguir en ese sentido? Bueno, es importante, una muy buena pregunta en realidad. Los programas de cumplimiento también se enfocan bastante en la parte de protección de datos, teniendo presente que la mayoría de las jurisdicciones o países ya tienen una ley, nosotros nos estamos quedando atrás. Y yo creo que a pesar de que no tenemos una legislación todavía en materia de protección de datos, lo importante es que empecemos a concientizar a nuestros colaboradores en la importancia que tiene esta información, que no la veamos solamente como que es un correo, es un número de teléfono, es una dirección. Es información que pertenece a un tercero, es una información confidencial y delicada, y tenemos que aprender cómo manejarla y cómo tratarla. Es decir, no podemos simplemente empezar a mandar correos electrónicos a las personas con las que nosotros de alguna forma hayamos adquirido sus correos. Y yo creo que también otro principal aspecto es empezar a educar en la parte de nuestras organizaciones, al departamento de marketing, que también sepan cómo tenemos que empezar a obtener esta información y también informar a las personas que nos dan sus datos para qué las vamos a utilizar o tratar. Ese sería mi consejo por lo pronto, teniendo presente de que no tenemos una ley todavía. Tal vez alguno de los otros ponentes quiere agregar algo a esta pregunta. Yo creo que con la respuesta de María Isabel ha sido clara y oportuna de que a la ausencia de una normativa legal somos nosotros los llamados de manera privada y particular a hacer esta protección de datos. Nos han llegado muy buenos comentarios sobre esta exposición del día de hoy y sí quisiera que por favor
amplíen un poquito, aquí hay un pedido de José Rafael Chalco, él dice, es interesante recalcar la utilización de los beneficios y cumplimientos tributarios, que ya lo estaban mencionando ustedes, cómo resurgir ante la crisis, no sé qué es la crisis de PN y empresas. Personas naturales y empresas. Personas naturales y empresas. Sí, ¿qué le podemos decir a José Rafael sobre este tema? Sí, actualmente, si me permites, Jorge David. actualmente se están haciendo ejercicios gracios importantes a través de la aplicación de estas leyes. De estas leyes que traen beneficios para las industrias por sectores, por sectores estratégicos y demás. Pero para efectos de y especialmente las personas naturales en relación de dependencia son las que menos beneficios tributarios tienen. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las personas naturales únicamente en relación de dependencia, que también es un tema que está ahorita muy delicado, únicamente tienen la deducción del IES, de las aportaciones del IES, no tienen las deducciones que permiten las otras personas que desarrollan actividades empresariales independientes. Existe y hay un deber importante para incentivar a estas personas naturales en general y darles un respiro. Se están haciendo esfuerzos importantes y espero que se hagan esfuerzos importantes adicionales a través de la banca para diferir este tipo de impuestos, para diferir este tipo de obligaciones bancarias de pago de intereses. La banca pues hasta ahora ha apoyado y esperemos que siga apoyando más en este contexto. Hay que trabajar mucho. Personas naturales tienen una especial atención en relación a su situación personal tributaria y hay que trabajar. Se puede aplicar también con ellos en un detalle minucioso de sus costos, de sus gastos, para ver cómo se les puede ayudar en materia tributaria. Marco Antonio Vaca Pavón pregunta, ¿cuál sería la estrategia con los pasivos con el sistema financiero? Esa pregunta creo que nos podría ayudar Antonio. ¿Cuál sería la estrategia para nuestros pasivos con el sistema financiero bajo una óptica de renegociación, Antonio? Hagamos la pregunta. Bueno, yo creo que ahora el financiamiento dentro de la planificación que tenemos que hacer dentro de la crisis es fundamental. Definitivamente hay que proteger el flujo de caja, hay que hacer un buen análisis con los clientes, los proveedores, pero claro, uno de los aspectos claves es que las compañías hoy más que nunca necesitan de dinero y van a tener que recurrir al sistema financiero y van a tener que entrar a negociar condiciones diferentes. O sea, yo creo que van a tener que entrar a tratar de alguna manera obtener más plazo, ¿sí? Incrementar la línea de crédito si es que es posible y desde luego también entrar, ¿por qué no?, a negociar tasa. Y aprovechar, como decía David, las oportunidades de financiamiento que pueda generar el Estado. O sea, el Estado, al igual que todos los estados de América y del mundo, tienen que de alguna manera sacar líneas de crédito, préstamos, de rescate sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y van a tener que, de alguna manera, tratar de acceder a ellos. Si no, va a ser muy complicado salir de la crisis. Así es. Lorena Tal vez, Hidalgo. si me permiten, solo Sí, un comentario perdón. importante, porque, gracias, Sí. es un comentario importante dentro de lo que es cumplimiento. Para hacer lo que acertadamente Antonio está mencionando, es decir, todo lo que es renegociación, primero se tiene que hacer un análisis, un due diligence exacto de la situación de la compañía, desde el punto de vista contractual, proveedores, acreedores, desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de los estados financieros, desde el punto de vista tributario, para con esa radiografía, diría yo, tomografía, poder con la verdad en la mano, poder acercarse primero a renegociar, a mostrar transparencia, a utilizar o beneficiarse de todo lo que está por salir en la ley, en donde dice, hagan acuerdos, lleguen a acuerdos, conversen, pónganse de acuerdo y expliquen la situación. Esto es importante. Cumplimiento permite transparencia y la transparencia permite acuerdos. Gracias. Y esta no es una pregunta, pero Lorena Hidalgo nos dice, tratamos de cumplir con impuestos, pero las deudas bancarias se nos acumulan.
se debería revisar plazos para tratar de cumplir y suprimir multas. ¿Qué pueden agregar ustedes a esto que ella nos hace llegar? Mi estimada Rebequita, uno de los puntos fundamentales es de que hoy por hoy ha salido algunos decretos importantes en el tema incluso de ampliación de plazos en impuestos para sectores más afectados por esta pandemia. Incluso en un nuevo decreto presidencial se hizo también una ampliación para el diferimiento de impuestos, también para las pequeñas empresas, que al principio estaban solo las microempresas. Yo creo que se está volviendo un tema más sensible y ya se está analizando ya con datos reales, datos concretos, lo que ya está pasando en el tema recaudativo, y es por eso que se siguen sacando decretos, se siguen sacando resoluciones, para que todos estos procesos, primero administrativos, se puedan cumplir con el fisco, y también el tema recaudatorio. Entonces, yo creo que hoy ya el Estado se está dando cuenta cuáles son adicional los nuevos sectores que están generando problemas de cumplimiento tributario. Entonces, es importante que tanto el sector empresarial, las personas naturales y el Estado estemos generando este trabajo, esta sinergia en conjunto, para que, como lo dijo Jorge David, pues estemos claros de que hoy es un momento en que la liquidez nos está pasando un tema duro y que efectivamente esta liquidez se va a sentir no solamente en nivel de cumplir nuestras obligaciones del día a día como instituciones, como empresas, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, sino también con el Estado. Y entonces es importante que esta acción que tenga el Estado sea entendida, sea realizada, sea vista con una manera, yo digo, realista de lo que hoy estamos viviendo el sector empresarial, las personas naturales, y que se sigan ampliando pues nuevos sectores con el tema de aplazaamiento de impuestos, con el tema de exoneración de multas, y yo creo que en esta época de crisis esto va a pasar. Esto va a pasar y el análisis se va a seguir dando, que ya ha comenzado a darse con diferentes decretos, diferentes mecanismos que ha hecho tanto el Estado como también la Autoridad de Control Tributario para que en cierta manera se pueda seguir cumpliendo con el tema fiscal. Y como siempre digo, hacer una acción. Solo un comentario. Dime. Y a nivel de un poco de levantar el debate o el pensar. Antonio lo ha mencionado y tú lo has mencionado muy claramente varias veces. La liquidez es la reina en este momento, el cuidar la liquidez, pero efectivamente lo que está más golpeado en este momento es la liquidez. Deberíamos analizar, el gobierno debería replantear la posibilidad de rehacer una reforma legal o reglamentaria, que creo que hay como, e inclusive resolutiva para que la administración tributaria pueda recibir como parte de pago de sus obligaciones tributarias una serie de documentos que están circulando, que son, por ejemplo, los mismos emitidos por el gobierno nacional. No sé qué opinas, al contrario. Mira, mi estimado Jorge David. Pero quiero consultarte a ver qué opinas. Mira, a mí justamente es lo que yo quería decir, pues es el gobierno hoy que tiene que crear una mayor sensibilidad de lo que nos está pasando. Ya lo ha venido haciendo con los diferentes decretos, con diferimiento de impuestos, haciendo que todos estos procesos, incluso administrativos, estén suspendidos plazos para que el contribuyente los pueda cumplir cuando ya se reintegran estas actividades de comillas normales. Pero el gobierno ya va a ir viendo de que tenemos un problema de liquidez real y que tenemos que cumplir con proveedores y que tenemos que cumplir con empleados y que muchos de nuestros clientes hoy día nos están pagando incluso con bonos del Estado, porque David, a mí me lo han comentado, que son instrumentos legales de pago y que vamos a estar obligados a tomar y que de cierta manera incluso el Estado puede mirar que todo esto tiene que comenzar a circular y el pago de impuestos no está exento de lo que estamos hablando. Entonces yo comparto, tiene que haber una sensibilidad para tomar en cuenta ya con datos reales de lo que está pasando, cuántas personas están incumpliendo sus obligaciones tributarias ya con datos reales y estadísticos para que se sigan modificando plazos, se sigan dando alternativas de pago y también, ¿por qué no se siga revisando formas de pago? Y aparte de revisarse incluso formas de pago, también se revise el tema de lo que hablaba pues muy correctamente Lorena Hidalgo en la pregunta, pues el tema de multas. Porque yo creo que todos queremos cumplir. Y el cumplir es, primero, tener la casa internamente bien, mirar qué puedo tener de beneficios fiscales que me puedan generar liquidez, haber también una conciencia, sensibilidad entre todos los actores de que hoy todos tenemos que remar para el mismo lado. Entonces, comparto contigo claramente y pues estoy de acuerdo en lo que tú has dicho.
Bueno, no nos han llegado más preguntas, pero creo que ha estado todo muy claro, muy bien explicado. De hecho, nos han llegado excelentes comentarios de la audiencia y creo que las personas que hicieron las preguntas deben haber quedado muy satisfechas con las respuestas tan claras que han dado ustedes. Vamos a dar por terminado este Facebook Live sobre cumplimiento Bueno, legal, tributario y financiero en tiempos de crisis. Agradecerles especialmente a ustedes, que son unos excelentes ponentes. Esperar también que nos acompañen en una próxima ocasión con algún otro tema de estos de interés general. Y agradecer también al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y Ecuador, a TC Audit y a Falconi Puig Abogados, que siempre nos aportan con estas charlas tan buenas. Una buena noche para todos. gracias, muy buenas noches. Gracias, una buena noche.